Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 Onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 29 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos todos de nuevo a 4 Onzas, este podcast de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Muchas gracias de nuevo por escucharme, por dedicar minutos de vuestro día a este humilde espacio. De nuevo, muchísimas gracias por la gran acogida que está pues teniendo el programa en las últimas semanas, en los últimos días. El último programa igual, batiendo récords, muchísimas reproducciones. No sé si es la inercia de los programas anteriores, ¿no? Como ya comentaba, tanto público masivo proveniente de México, pero la verdad que muy contento con el rumbo que está teniendo, ¿no? Este programa, que ya sabéis que prácticamente no le doy difusión, que agradezco cada like, que agradezco cada suscripción, que lo valoro muchísimo y la verdad que estoy muy contento, ¿no? Con el devenir de programa en las últimas semanas. Parece que poquito a poco se van recogiendo los frutos, pero sobre todo me alegra que las reproducciones que están llegando no son reproducciones vacías de accedo al programa, escucho unos minutos loquitos, sino que son la mayoría de ellas usuarios o personas que escucháis este programa y además pues escucháis durante muchos minutos el programa correspondiente, ya sea el último, el penúltimo o el antepenúltimo, que es donde parece que pegó el boom de visualizaciones y de reproducciones este podcast. Ojalá continúe la inercia, yo entiendo que bajará en algún momento, que volverá un poquito a la normalidad, pero todos los que estáis llegando, todos los que os estáis suscribiendo, le estáis dando like al canal, estáis pues suscribiendo no solo a YouTube, sino a iVoox o Spotify, la verdad que os lo agradezco muchísimo, como he comentado antes, cada suscripción, cada like, de verdad que lo valoro muchísimo, porque siempre lo digo, cada vez tenemos menos tiempos en nuestro día a día, menos horas disponibles para dedicar a nuestras aficiones, y que dediquéis esos minutillos pues semanales a este podcast amateur, ¿no? A escucharme a mí, al fin y al cabo, hablar de artes marciales mixtas, pues la verdad que se agradece mucho y de verdad que lo valoro. Y un abrazo muy fuerte, ¿no? Para el oyente que estás al otro lado iba a decir del micrófono, pero bueno, de los cascos, de la pantalla, del móvil, de lo que sea, de verdad que se agradece muchísimo. Y dicho esto, pues vamos a entrar ya en materia, vamos a ver un poquito lo que nos ha deparado esta última semana, o esta semana, ¿no? Actual de abril, esta semana en la que hemos tenido evento numerado de UFC 314, evento en el que había cinturón en juego, nada más y nada menos que el cinturón del peso pluma, del featherweight, cinturón que poseía Ilia Topuria, pero que dejó vacante para subir al peso ligero y retar al campeón actual del peso ligero, que es Islam Makhachev, y que según Dana White pues están trabajando actualmente para encontrar una pelea para Ilia Topuria, pero mientras eso llega o no llega antes o llega más tarde, pues vamos a ver los eventos, los resultados últimos de esta última semana o de la presente semana, ya que quiero subir este episodio en el día de hoy, domingo 13 de abril. Si se demora un poquito, pues puede ser que lo suba mañana lunes por la mañana, pero no debería demorarse mucho más. Y sobre todo, pues semana en la que hemos tenido pues no solo UFC, sino también tuvimos LFA con ese duelo de grapplers, Jean-Paul Levosnogiani, que se enfrentaba a Kegan Genrich, campeón, bueno, en este caso el ganador fue Levosnogiani, muy prontito, a los 4 minutos, en el primer asalto, sumisión, triángulo, finalización importantísima para Levosnogiani, que partía como ligero no favorito ante un rival, un Genrich, que es un peleador que presiona bastante, que tiene un buen wrestling, que tiene un buen grappling, que es muy grande, y aquí Levosnogiani posiblemente haya conseguido la mejor victoria de su carrera. Vamos a ver si le da, ¿no? Para llegar a un Contenders en un futuro, para, pues en este caso, intentar no hacerse con el cinturón de LFA. Es un luchador, Levosnogiani, que viene de pelear en las 155 libras, ahora está en las 170, en el welter, y vamos a ver qué rumbo toma su carrera, porque es un luchador con un grappling, con un jiu-jitsu de primerísimo nivel.
Por ejemplo, a destacar pues en este evento, Alvin Hines, que consigue otra victoria profesional, otra finalización, se pone ya 7-0. El uruguayo Martín Camilo, que ganó en el primer asalto con un KO increíble al local Perry Stargell. Y pues, por ejemplo, pues tuvimos a Adam Virgil, que consiguió otra finalización increíble en el primer asalto ante Starling Simmons, un Adam Virgil que partía aquí o Vigil, que partía aquí como claro favorito. Luego, pues tuvimos evento de PFL, la segunda ronda de este torneo, ¿no? Que está haciendo PFL y que ha instaurado un poquito como su formato, como su seña de identidad, por así decirlo. Y una jornada, ¿no? Una velada de PFL bastante entretenida, en la que se cayó o se cayeron, en plural, bastantes peleas. Leandro Higo, por ejemplo, que se iba a enfrentar a Magomed Magomedov, se tuvo que enfrentar, o se iba a enfrentar luego a Josh Rettinghouse, porque se cayó del combate, pues en este caso Magomed Magomedov. Luego se cayó también Rettinghouse por problemas médicos. Entró Marcirley Alves de última hora, un Marcirley Alves que se iba a enfrentar a otro peleador en esta cartelera y que dio la gran sorpresa, ya que se impuso en la pelea principal por decisión dividida a Leandro Higo, veteranísimo de Bellator, un peleador súper completo y en este caso pues dio posiblemente una de las grandes sorpresas de la noche. Liz Carmouche sigue a lo suyo, esta veterana, ganando y finalizando, en este caso primer asalto, a Ilara Joan, a la brasileña. Mando Gutiérrez, peleador que pasó por el TUF, dio una sorpresa también al imponerse al italiano Francesco Nucci. Posiblemente el sorpresón más grande en cuanto a nivel de cuotas lo protagonizó Justin Wetzel, que se impuso a Kasum Kasumov por decisión unánime. Juliana Velázquez perdió por sumisión ante la ucraniana Ekaterina Shakalova. Jay Hadley ganó a Mateus Mato por una sumisión que no solemos ver, un Scottish Twister en el tercer asalto, perdón. Jay Hadley, que sigue pues dando de qué hablar después de salir de la UFC. Jenna Bishop, que ganó a Kana Watanabe en una pelea femenina bastante interesante. Y el Laura Dana, que ganó a Diana Absaragova por sumisión en el primer asalto. Evento entretenido, evento sobre todo con muchas sorpresas, con una main card interesante. Sobre todo pues tenemos en cuenta que Justin Wetzel se ha cargado a Kasumov, que es una sorpresa muy importante. Mando Gutiérrez pues se ha cargado a Francesco Nucci, que era uno de los favoritos en este caso en las 135 libras. Y Marcirley Alves pues dando esa sorpresa ante un rival bastante asentado en las artes marciales mixtas internacionales, con muchísima experiencia, como es Leandro Higo. Más allá de esto, pues sobre todo en el día de ayer sábado, pues tuvimos evento de WOW, The Way of Warrior, o The Way of the Warrior, esta promotora española que codirige o que copreside o en la que está involucrado Ilia Topuria. Se puede decir que es la promotora más importante actualmente del panorama español, del panorama nacional, y en el día de ayer visitaba mi ciudad, visitaba Sevilla, y era un evento que por supuesto no me podía perder, por mucho que coincidiera con UFC, o coincidiera en cuanto a día, porque en cuanto a hora había tiempo más que suficiente para ver las dos carteleras, pero sobre todo llegaba de nuevo a Sevilla y nos traía un evento interesante, un evento sin grandes nombres propios, pero sí con emparejamientos bastante interesantes a priori y que luego en el evento en sí pues cumplieron las expectativas con creces. Evento pues con poquitas peleas, eran 11, se cayó creo que una a última hora. Un evento que empezaba a las 6 de la tarde. Vivo aquí en Sevilla, me costó muy poquito, ¿no?, desplazarme al pabellón donde se realizó esta cartelera. Y sobre todo, siendo el primer evento que yo veo de WoW presencialmente, impresiona la puesta en escena, impresiona el juego de luces, por ejemplo, cómo lo tienen tan bien organizado en cuanto a pantallas, en cuanto al octógono, en cuanto a todo ese embalaje, ¿no?, que rodea a un evento. Me recordó muchísimo a UFC. Fui hace poco, en septiembre del año pasado, al UFC París. Este evento realmente no tiene nada que envidiar al UFC de París. Sí que es cierto que el pabellón es mucho más pequeño. En la Core Arena de París pues se llenó, muchísima más gente, muchas más colas. Y aquí pues sobre todo me queda esa espinita de que no llenaron el pabellón de donde realizaron este WoW 18. También es cierto que la fecha es muy mala, es una fecha que está pues que está metida, ¿no?, de lleno en la Semana Santa, que aquí en mi ciudad se vive pues muy fervientemente,
y eso hizo que no se pudiera llenar este pabellón San Pablo, que es donde, pues, por ejemplo, juega sus partidos el equipo principal de baloncesto de la ciudad. No se pudo llenar, no sé cuántas entradas vendieron, me entiendo que unas 3.000 más o menos. El ambiente era muy bueno, es verdad que había gradas vacías, pero toda la parte baja y toda la zona de pista, que es donde yo estuve sentado, pues había muy buen ambiente, muchos peleadores, muchas caras reconocidas por la zona y sobre todo pues un evento que, como ya comentaba, en cuanto al embalaje, en cuanto a la puesta en escena, la entrada, la recepción, la zona de barra, la zona de sillas, la pantalla, los famosos, por así decirlo, el juego de luces muy importante, el octógono, pues recuerda mucho, ¿no? Tiene muchas reminiscencias de lo que es UFC, y yo creo que en este caso pues marca el camino de lo que hay que hacer, ¿no? En una promotora de artes marciales mixtas en el día de hoy. Y sobre todo es que ya no solo tienes que ser una buena promotora en cuanto a nivel de peleadores, nivel de pelea, sino que también lo tienes que parecer. Es muy importante en pleno 2025 lucir bien en redes sociales, tener muy bien cuidadas las redes sociales, en las emisiones, los vídeos. Creo que aquí pues se retransmitía en Movistar, se retransmitía en el Fight Pass también la cartelera principal, pero sobre todo, como comentaba, a nivel de marketing, a nivel de puesta en escena, inmejorable este WoW. La visión, la zona de pista muy buena también, increíble. Sobre todo pues el ambiente también muy bueno. Y una cartelera pues que desde preliminares, con esos combates amateur, pues estuvo bastante bien, muy entretenida. Pelea femenina, por ejemplo, para abrir de amateur, Paula Sánchez, peleadora malagueña, si no me equivoco, que se enfrentó a Larita Boto, que llevaba, por ejemplo, en su esquina al ruso Samilowski. Fue una pelea que ganó Paula Sánchez, pelea entretenida. Luego, por ejemplo, tuvimos a Vincenzo Busolotti, que dio también un recital frente al canario Juanja Falcón. Morinon Dielle, del gimnasio de Joel Álvarez, que hizo presencia, ¿no? en este evento de WoW de Sevilla, en este evento WoW 18, tuvo en la esquina a Joel Álvarez. Luego Joel Álvarez se incorporó a la zona de comentaristas. Ganó el compañero de Joel Álvarez, Mor Dielle. Ganó al georgiano Dimitri Barkaya en una pelea muy cerrada, prácticamente 50-50. Buenas sensaciones el georgiano, la verdad. Dio una buena pelea. Mor Dielle, pues un peleador muy fuerte, muy físico. Sí que es verdad que muy poco técnico en cuanto a striking. Algunos golpes pues volados que hacían que se cansara mucho más de lo normal. Hay que pulir esos golpes. Él comentó tras la pelea que quiere dar el salto a profesional. Yo lo veo un poquito pronto. Pero bueno, buena pelea, entretenida también. Alejandro Manzorro, el local, que se impuso a Ángel Cuchiba Mora, pues también de forma muy clara, de forma unánime. Y creo que la última pelea amateur, pues fue la de los dos locales, Isaac Gavarri y Pablo Colado. Una pelea muy entretenida, quizás la mejor en cuanto a nivel de las preliminares, de los combates amateur. Ganó Isaac Gavarri, creo que fue también decisión dividida. Para mí ganó Pablo Colado, pero entiendo, ¿no? que en este caso 50-50, lanzamiento de moneda al aire, pues se lo llevó Isaac Gavarri, Gypsy Valley, que es un luchador con mucha fuerza, con un físico muy profesional ya, muy jovencito, solo 20 años, va a seguir mejorando y en este caso pues vamos a ver cuánto dura su periplo en las artes marciales mixtas amateur. Por su parte, Pablo Colado, que cuenta con, por ejemplo, con el mérito de haber ganado a Leo Clement, pues suma una derrota más. Mejor striker Colado que Gavarri, pero aquí pues en una pelea 50-50 se impuso pues los derribos, ¿no? que consiguió Gavarri a lo largo de la pelea. Y luego pues ya en los combates profesionales pues es cuando empezaron a llegar las finalizaciones, porque en las amateur creo que no hubo ninguna. Y en estos combates profesionales, pues por ejemplo tuvimos a Alberto del Campo logrando la remontada de la noche, un Alberto del Campo que era noqueado en el primer asalto, un noqueo limpísimo, pero luego pues conseguía la finalización sobre Alex, el mexicano Sánchez. Creo que era en el segundo asalto, que no tengo ahora acceso, o no apunté realmente los resultados, pero fue una remontada increíble de un Alberto del Campo que mostró un corazón brutal en el combate. Luego Sara Vieitez le dio un auténtico repaso, una paliza a Judith Cantero. Sara Vieitez, peleadora local, peleadora que entrena creo que en Sutemi junto a
a Enrique Wasabi, creo que incluso es la pareja de Enrique Wasabi, y Judith Cantero, que no pudo hacer nada ante Seara Beitez, mucho mejor técnicamente y mucho mejor también físicamente. Se canceló la pelea entre Daniel Pricaza y Renato Valente, que era, por así decirlo, la pelea más internacional de esta cartelera, la pelea en la que se acumulaban más peleas, valga la redundancia, de todas, ya que Daniel Pricaza tenía un récord 16-6-2 y Renato Valente 10-7. Por lo tanto, pues eran los dos peleadores más internacionales, que por desgracia creo que en el pesaje uno de los dos se cayó y no pudo hacerse la pelea. Nos enteramos muchos allí en el pabellón de que no se iba a hacer, porque saltó directamente, se saltó directamente este combate, y muchos se preguntaron qué pasó, ¿no? con este combate. No se anunció, pero bueno, no pasa nada porque el resto de combates estuvo muy, muy bien. Aitana Pitbull Álvarez, de la que tanto hemos hablado en este programa, de su paso por Octagon, que no sabíamos qué iba a pasar en su futuro, ganó a la irlandesa Despicable Begley, Despicable Begley, una peleadora, campeona creo que de campeonatos IMAF, creo que tenía algún campeonato también de wrestling europeo, pero Aitana Álvarez mucho mejor físicamente, más grande, más experiencia, sobre todo contra peleadoras de más nivel, impuso su ritmo prácticamente desde el principio y consiguió una finalización por Ninja Choke. No sé en qué asalto, no me acuerdo mucho, pero supo sufrir Aitana Álvarez, conectó también limpio, conectó rodillas, derribó, supo controlar muy bien la distancia, con muy buenas combinaciones, y al final pues consiguió ese Ninja Choke que tampoco solemos ver en las artes marciales mixtas profesionales, para conseguir esta nueva victoria por finalización, una victoria por sumisión que no es nada habitual en Aitana Álvarez, que por cierto Aitana Álvarez pues regaló, creo que una de sus guantillas a un chavalito que se sentaba justo a mi derecha, y que estuvo contentísimo todo el evento, enseñándole a los padres pues el guante, la guantilla, y la verdad que cae muy bien, ¿no? Aitana Álvarez, que en este caso pues se sumó, ¿no? Una victoria en su vuelta a España. Luego, pues ya en las dos últimas peleas, en la penúltima, dos promesas de las artes marciales mixtas nacionales, Jesús Vasco y Antonio Fofirka, ambos debutaban como profesionales, dos peleadores muy buenos, dos peleadores con un nivel altísimo. Partía como ligero favorito Fofirka, y Jesús Vasco, pues peleador local, al que todos los de Sevilla lo conocíamos, peleador buenísimo, muy completo, pero aquí en la primera combinación Fofirka conectó, pues no sé si fue un gancho de derecha o con la izquierda, pero conectó limpio sobre Vasco, creo que a los 10 segundos de pelea, y lo noqueó en posiblemente el knockout, la mejor finalización de la noche. Silenció el pabellón, todo el mundo preocupado por Jesús, que es el peleador local al que pues todos queríamos ver ganar, y bueno, pues el momento más tenso de la noche, porque pues se quedó noqueado en el suelo, le costó recuperarse al bueno de Jesús Vasco, y Antonio Fofirka pues logra un debut de ensueño, la mejor forma posible de debutar en profesional, noqueando a una promesa también como Jesús Vasco, un peleador muy hecho ya, a pesar de que este sea su debut profesional, y Jesús Vasco, que va a tener que reponerse de debutar en profesional siendo noqueado a los 10 segundos. Mucha impotencia, entiendo, no ha podido demostrar nada, va a tener mucha carrera por delante, va a demostrar mucho el bueno de Vasco en MMA, porque es un peleador de verdad muy, muy, muy bueno. Vamos a seguir sus pasos en WoW, a ver cuál es su siguiente rival. Y Fofirka, como he comentado, un futuro por delante increíble el de este luchador, que ha conseguido un KO también brutal en un recinto que iba pues en su contra y que apoyaba clarísimamente a Vasco. Y bueno, pues vamos a ver cuál es el futuro de ambos. Es cierto que una carrera va lanzada hacia arriba y otra pues se estanca un poquito con este KO, pero bueno, son artes marciales mixtas de primer nivel, te pueden conectar limpio, tienen mucho poder los peleadores en este caso profesionales, y sobre todo si son peleadores profesionales de nivel alto, pegan muy duro, y en estos primeros segundos de pelea en frío, cuando te conectas limpio, pues te duermen de esta forma, y toca reponerse. Estoy seguro de que el bueno de Jesús Vasco lo va a hacer, y Fofirka, pues por su parte, pues nada, a seguir creciendo, a seguir mejorando. Solo 21 años que tiene el hispano rumano, creo que tiene ascendencia rumana Antonio Fofirka,
y a seguir pues de cerca las carreras de los dos peleadores que prometen muchísimo. Ya en la pelea principal, peleador local Nacho Campos, que se enfrentaba a Henry, el niño Escalona, dos luchadores prometedores también. Nacho Campos 28 años, Henry el niño Escalona solo 22, Escalona 5-0 y Nacho Campos se presentaba aquí con un 5-1, pelea muy igualada, pelea entre un striker o quien presumiblemente era un striker como Nacho Campos y un wrestler como Escalona o un peleador más de artes marciales mixtas como Escalona, pero luego en la pelea nada más lejos de la realidad, ya que Nacho Campos pues pudo finalizar a Escalona con un triángulo de pierna increíble, en este caso en el segundo asalto, tras boxear bastante bien, mostrarse muy fuerte, muy serio, una actuación increíble de dos peleadores que también tienen un futuro increíble. Aquí suma su primer tropiezo Henry Escalona y Nacho Campos que demuestra que ya no solo tiene striking, que es fuerte, sino que tiene un buen wrestling y también un buen juego de sumisiones como ha demostrado pues aquí finalizando a un peleador que llegaba invicto, un peleador muy físico y bueno, pues dos luchadores que tienen muy buen nivel, que seguramente pues veamos a Nacho Campos en ese evento que va a hacer WOW en Madrid de supercampeones, de varios cinturones y dos luchadores de muy buen nivel que dieron pues lo mejor de sí en este cierre de cartelera, cierre de velada muy bueno, sobre todo pues en la main card con estas finalizaciones, con esos caos, increíble y muy contento, ¿no? Muy contento con lo que nos regaló WOW, a ver si vuelve pronto a Sevilla, a ver si vuelve pronto en una época pues por así decirlo más favorable para ellos, para que puedan llenar el pabellón, para que pueda haber incluso mejor ambiente y sobre todo pues WOW que lo sigue haciendo muy bien, que sigue mejorando, que sigue marcando pues el rumbo, ¿no?, al resto de promotoras y muy buena experiencia, la verdad, la que tuve en WOW. Por lo tanto, si realiza algún evento cerca de vuestra zona esta promotora, os recomiendo ir porque vais a disfrutar de ya no solo de buenas peleas, sino también de un muy buen ambiente y de un muy buen espectáculo a nivel de música, a nivel de luces, absolutamente increíble. Y donde también hubo un ambiente increíble, espectacular, peleas de primerísimo nivel, fue por supuesto en el UFC 314, evento en Florida, en Miami, evento que ponía en juego el cinturón de las 145 libras, el cinturón del peso pluma, y un evento pues que nos ha regalado auténticos combatazos, que también nos ha regalado alguna que otra sorpresa importante y victorias a destacar a mansalva, como por ejemplo pues la primera de la noche, la primera finalización, un mataleón de Nora Cornell sobre Hayley Cowan en la primera pelea femenina de la noche, finalización increíble de Nora Cornell que dio un auténtico peleón, un recital sobre una Hayley Cowan que llevaba bastante tiempo sin pelear, una peleadora veterana, Cowan, una wrestler por así decirlo, que en este caso pues volvía al octógono de la UFC tras prácticamente 2 años, ya que desde abril de 2023, cuando perdió contra Jamie Lee Horst por decisión unánime, no pisaba un octógono, varias peleas canceladas y aquí contra Nora Cornell pues no pudo hacer mucho, muy superior la peleadora francesa, que vuelve a la senda de la victoria tras perder contra Jacqueline Cavalcanti en París, en su casa. Y Hayley Cowan pues se le complica bastante, ¿no?, su andadura por UFC, 33 años, 2 derrotas consecutivas. Va a estar complicado, la verdad que va a estar complicado, sobre todo teniendo en cuenta que Hayley Cowan falló el pesaje en su pelea anterior, aquí pierde por finalización ante Nora Cornell, seguramente tenga una oportunidad más, pero como pierda el siguiente combate, Hayley Cowan va a ir fuera de la UFC. La segunda finalización de la noche la consiguió Marco Tulio en el segundo asalto frente a Tresean Gore por KO, en un peleón increíble con muchas alternativas. Marco Tulio partía como favorito, Tresean Gore pues tenía el problema, ¿no?, de enfrentarse a un rival mejor en el suelo y mejor también arriba, aunque Tresean Gore pues siempre tiene esa baza del poder de KO, de la explosividad, y estuvo en algunos momentos a punto de noquear a Tulio, pero es verdad que Tulio supo reponerse y en el segundo asalto auténtica paliza sobre el norteamericano y consiguió pues el KO ya cuando el árbitro tuvo que parar la pelea porque Tresean Gore no podía soportar más castigo. Por lo tanto, pues finalización, victoria importantísima para Marco Tulio, que se pone ya 14-1
2 victorias en UFC y sigue para arriba el peleador brasileño, que tiene solo 30 años, que tiene muy buenas cualidades, que tiene muy buen gimnasio tras él, el Chutebox Diego Lima, y que en este caso pues va a seguir ganando en UFC. Vamos a ver cuál es su límite, cuál es su techo de cristal, por así decirlo, pero muy buenas sensaciones la que dejó de nuevo Marco Tulio, que ese récord 14-1 pues además es bastante llamativo, y Tresean pues se pone con un 5-3 en profesional. Es cierto que finalizó Antonio Trocoli en su última pelea, que también finalizó a Josh Friend a finales de 2022, pero tiene un récord peligroso, y vamos a ver su siguiente pelea, a ver qué tal, porque también es el típico peleador que como pierda la siguiente pelea, pierda confianza y sume ya 3 derrotas, ¿no? Que sería si pierde 2 más consecutivas, no descartaría en absoluto que la UFC lo cortara, porque es que tiene un récord 5-3 y si pierde ya una pelea se pone 5-4, y con un 5-5, pues salvo que te llames Tony Ferguson, dudo que la UFC te vaya a mantener en el roster. Luego Sumu Darji, que ganó a Michel Raposo por decisión dividida, ningún sentido. Para mí ganó Sumu Darji de forma clara, pero bueno, siempre pues hay el típico sustito por parte de los jueces en estas carteleras, no puede faltar. Victoria clara para Sumu Darji, que controló la mayor parte de la pelea, muy grande, muy largo Sumu Darji, muy fuerte, imponiendo su estilo en el striking. Mitch Raposo, por contra, muy pequeñito. Es cierto que tuvo, ¿no?, esa última pelea contra André Lima, que se fue a la decisión, y que también hubo un juez que se la dio a Raposo. También perdió esa pelea claramente, en mi opinión, Raposo. Esta pelea también tiene la suerte de que son ambas decisiones divididas, por lo tanto no va a hacer que la UFC le corte. Y vamos a ver cómo, bueno, contra quién se enfrenta ahora Mitch Raposo, contra quién se enfrenta ahora Sumu Darji, que es un peleador completísimo, que es cierto que venía de 3 derrotas consecutivas, que aquí se jugaba realmente su futuro, pero bueno, tuvo la mala suerte de caer en ese triángulo contra Matt Snell, una pelea que estaba dominando. Tuvo la mala suerte también de enfrentarse a un Tim Elliott, que es un luchador, o que era un luchador súper completo y súper infravalorado de la UFC, y contra Charles Johnson, pues también se entiende que tengas una pelea dura. Aún así pues fue a la decisión, perdió de forma clara, y aquí pues ha vencido también de forma contundente a Raposo, a pesar de que hubo un juez, como he comentado, que le dio la victoria al norteamericano. Para mí, victoria merecida para el peleador chino, que merece seguir, por supuesto, en la UFC. Vamos a ver ahora qué emparejamiento le ponen los matchmakers de la compañía. Y un luchador bastante bueno, ¿eh? Sumu Darji es un peleador bastante bueno, muy completo, y puede conseguir victorias que le lleven a una posición privilegiada, ¿eh? De verdad que, aunque su récord, aunque sus 3 derrotas consecutivas pueden pesar, es muy bueno, ¿eh? Es más bueno de lo que su récord indica, y vamos a ver cuál es también, como comentaba con Marco Tulio, su techo, porque tiene cualidades para crecer o para subir muchas posiciones en el ranking de la división, en este caso del peso mosca, de las 125 libras. Luego, el que parece que ha subido, que ha mejorado mucho, es el polaco Michal Olesiejczuk, un peleador polaco que ha estado entrenando en el Fighting Nerds, que es este gimnasio de Caio Borrallo, de Mauricio Ruffi, de Carlos Prates o de Jan Silva, que peleó en esta cartelera, y que, pues en este caso, parece que ha surtido efecto, ¿no?, entrenar junto a estos mastodontes, a estas fieras, porque finalizó a Cedric Dumas en el primer asalto por golpes, por KO, por ground and pound, un Michal Olesiejczuk que siempre ha tenido un boxeo muy bueno, y que aquí pues pasó por encima a un Cedric Dumas que sigue pasando, o que sigue dando bandazos en la UFC, que va victoria, derrota, prácticamente alternando resultados en cada pelea. Ganó a Tirulín en verano pasado, y aquí pues contra Olesiejczuk perdió. Parece que cuando le elevan un poquito el nivel pierde, cuando le bajan el nivel gana. Por lo tanto pues tenemos ahí a un luchador que, salvo que encaje o que encadene 13 derrotas consecutivas, pues va a seguir así, victoria, derrota, salvo que se centre. Tiene solo 29 años Cedric Dumas. Parece que lo mental no le acompaña. Tiene cualidades, realmente es un peleador con buen golpeo, con poder, pero no tiene, ¿no?, ahora mismo esa confianza para encadenar 3 victorias consecutivas que le lleven
en este caso, un lugar más privilegiado en el ranking. Y como he comentado, a Tilulin le ganó, también ganó a Boazaitar, ganó a Cody Brandage, que es verdad que Cody Brandage es una victoria que ha envejecido bastante bien. Ganó a Matthijs Penaz en el Contender Series, un Matthijs Penaz al que es muy probable que veamos de nuevo, por cierto, en el Contenders, pero luego pues derrotas contra Josh Frank, que tampoco es nada del otro mundo, derrota contra Nursultom Ruziboev y contra Michal Olesiejczuk en esta cartelera de UFC 314. Luego, Julian Erosa, que le propinó a Darren Elkins una de las mayores palizas de su vida, consiguió la finalización también por TKO o por KO técnico en el primer asalto. Darren Elkins no soportó bien, no pudo soportar el envite inicial de Julian Erosa. Ya lo comenté en el último programa, eran dos peleadores muy similares. Darren Elkins, al que llaman de Damage por algo, y en este caso pues es verdad que suele sufrir bastante Darren Elkins en los primeros minutos de pelea por esa velocidad tan baja que tiene, porque es cortado muy fácilmente. Y aquí pues en los primeros asaltos, en el primer asalto, en los primeros minutos, Julian Erosa conectó limpio sobre Elkins, le hizo bastante daño, con codos, con golpes arriba. Y Darren Elkins pues cada vez lucía peor, más lento, más dañado, hasta el punto en el que el árbitro tuvo que parar la pelea. La paró incluso, en mi opinión, bastante tarde. Y fue pues una detención tardía. Creo que era Mike Beltrán el árbitro, si no me equivoco. Y nada, pues Darren Elkins, que sigue sufriendo daño, que aquí pues es verdad que se enfrentaba a un rival muy complicado, a un rival también capaz de aguantarlo todo y con muy buen cardio, con muy buen ritmo, como es Erosa. Victoria importante para Erosa porque consigue pues ya su tercera victoria consecutiva. Ricardo Ramos, C-Road, Cristian Rodríguez, por cierto, que es una victoria increíble, posiblemente de las mejores de su carrera. Y ahora Darren Elkins, y Darren Elkins pues que ya está en este caso pues prácticamente a nada de salir de la UFC por daño, por edad. Tiene 40 años, cumple ahora 41 en mayo. Ya no es por la edad solo, sino también por todo ese daño sufrido en los últimos combates, o en toda su carrera, mejor dicho. Muy lento, sobre todo hay que proteger también la salud, hay que mirar también por uno mismo. Es verdad que ha conseguido victorias importantes, sin irse más lejos. Daniel Pineda el año pasado, TJ Brown en 2023, ganó a Tristan Connelly, que también era un rival complicado en su momento. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre con Darren Elkins, si tiene todavía una pelea más en el bolsillo. Julian Erosa, pues a seguir creciendo, a seguir sumando victorias siempre que se pueda. Es muy difícil pelear contra Julian Erosa, a pesar de que tiene ya también 35 años, que es una edad bastante avanzada, pero es un peleador durísimo del Extreme Couture de Las Vegas y que va a seguir consiguiendo victorias, salvo que le finalices en los primeros minutos de pelea. Luego Chase Hooper, que dio un auténtico recital contra Jim Miller. Chase Hooper era uno de los grandes favoritos de esta cartelera. Un peleador que ha evolucionado muchísimo, al que hemos visto crecer en la UFC pues año a año, desde que era un chavalito con un físico de niño hasta ahora que se ha convertido en un grappler con muy buena base de striking, más fuerte, más completo, más experimentado, un peleador hecho y derecho, por así decirlo. Además, creo que tener pues la mentoría, creo que durante varios años, no sé si todavía actualmente, de Stephen Thompson, le ha ayudado sobre todo a mejorar su striking, y eso, pues sumado a que tiene un grappling de primerísimo nivel, que es muy fuerte, que es muy largo, que te encuentra pues muchísimas posiciones de finalización, pues acaba haciendo que el rival, que se tiene que defender continuamente cuando la pelea va al suelo, que tiene que solventar pues una diferencia de distancia que suele haber, ¿no?, en las peleas, porque es muy largo Chase Hooper, pues acaba haciendo que ese rival que tiene Chase Hooper se acabe agotando y acabe dándole pues en los minutos finales de pelea posiciones muy ventajosas, como ocurrió pues con Jim Miller, ya no al final de la pelea, sino desde el principio del combate, ya que Jim Miller prácticamente al final del primer asalto estaba exhausto de defender posiciones de sumisión y defenderse en el suelo de este peleador, que lleva muchos años en la UFC, pero que todavía tiene 25 años, que va a sumar 26 años en este 2026. Lleva ya 3 victorias seguidas. Creo que, bueno, creo no, es su mejor racha en UFC, al menos como profesional. Es verdad que pues llegó a la UFC con un récord mejor, pero aquí en UFC
es el máximo número de peleas que ha ganado de forma continuada. Vladislav Borshev por Darce en el segundo asalto, Clay Guida por ámbar, y ahora pues por decisión a un veterano como Jim Miller, que es uno de los peleadores con más combates profesionales en la UFC y que venía de ganar por guillotina a Damon Jackson. Por lo tanto, victoria de muchísimo mérito para Chase Hooper, que sigue mejorando, que sigue progresando y que va a dar mucho que hablar en la UFC si su proyección pues sigue subiendo y sigue mejorando como peleador. Una que parece que también va a dar mucho que hablar en su categoría es la brasileña Virna Jandiroba, que dio un auténtico recital ante Yan Xiaonan, ex contendiente al título, se enfrentó a Weili Zhang por el cinturón, y aquí sucumbió ante la brasileña y ante el jiu-jitsu de la brasileña, un jiu-jitsu súper dominante. Hablábamos antes de Chase Hooper, pues Virna Jandiroba no tiene nada que envidiar al grappling de Chase Hooper, ya que libra por libra posiblemente estamos ante una de las mejores jiu-jiteras de la UFC. Aquí lo demostró ante Yan Xiaonan, derribando y controlando en el suelo, consiguiendo muchísimas posiciones peligrosas, muchísimas oportunidades de sumisión. Aguantó bien la china, pero fue un auténtico recital de Virna Jandiroba, que va directa hacia el cinturón, va directa hacia Weili Zhang. Tiene ya 5 victorias consecutivas. Creo que si no en la siguiente pelea, en 2 peleas va a estar ya peleando por el cinturón. Y una Virna Jandiroba que la verdad que me ha sorprendido bastante. Cuando llegó a la UFC no daba mucho por ella, sobre todo por el striking que tenía. Es verdad que esa derrota contra Carla Esparza, pues puede ser, ¿no?, que me nublara un poquito. Pero la verdad que ha ido ganando con algún tropiezo, ¿no? Mackenzie Dern, Amanda Ribas, la propia Carla Esparza, como comentaba en su debut. Pero luego pues ha ido consiguiendo victorias y ahora pues se ha plantado con un récord de 5 victorias consecutivas, récord global de 8 victorias, 3 derrotas en UFC, y una peleadora pues también súper peligrosa que está pues prácticamente no en su prime físico, pero sí en su prime mental y en cuanto a experiencia en el mejor momento de su carrera, y que va a ir a por el cinturón, y es muy peligrosa en el suelo. Por lo tanto, pues hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con Virna Jandiroba, que está callando bocas y que, como la UFC quiera, la planta contra Weili Zhang, y puede ser un quebradero de cabeza para Weili Zhang, sobre todo en los primeros minutos de pelea. Otro que está siendo un quebradero de cabeza para sus rivales, tome la pelea en corto aviso, la tomen con un campamento completo, se enfrenta a rivales grandes, a rivales pequeños, da lo mismo, es Dan Ige, que ayer pues sumó otra victoria más en UFC, la victoria número 11, el 11º triunfo de Dan Ige en UFC. Ayer se impuso, hoy se impuso, ¿no?, si tenemos en cuenta que estoy grabando este programa por la tarde, o en la tarde del 13, y el evento fue en la madrugada del sábado al domingo, en la madrugada de hoy. Pues volviendo a lo importante, que me desvío muchísimo a veces, Dan Ige venció a la torre Sean Butson por finalización en el tercer asalto, consiguiendo una de las mejores finalizaciones de la noche. Ya lo comenté, era la última pelea de las preliminares. La UFC, cuando pone una pelea justo antes de la cartelera principal en un evento numerado, quiere espectáculo, quiere finalizaciones, quiere promover, ¿no?, crear adrenalina en los espectadores para que paguen el pay-per-view. Aquí lo consiguió con este combate. Dan Ige pues finalizó a Sean Butson en una pelea que oficialmente estaba ganando 20-18 en las 3 cartulinas. La verdad que me sorprendió mucho cuando vi esto en Twitter, UFC News, ¿no?, que es la página que va subiendo las cartulinas, los resultados, las anotaciones de forma oficial a la red social. Y me sorprendió mucho porque yo creí que Sean Butson estaba ganando los 2 primeros asaltos, o al menos para mí de forma clara. Pero luego cuando vi eso, bueno, pues es que Dan Ige, si no hubiera ganado el tercer asalto, hubiera ganado igual la pelea, y me sorprendió mucho. Pero, más allá de eso, finalizó a Sean Butson. Por lo tanto, toda polémica que pueda haber respecto a estas cartulinas de los jueces quedan disipadas, porque consiguió un KO increíble a poco de empezar el primer asalto, conectando arriba, conectando abajo sobre el cuerpo de Sean Butson, que ya lo comenté en el último programa, iba a suponer un emparejamiento muy complicado para Dan Ige. Dan Ige es un peleador pequeño, Sean Butson es un peleador muy grande con un striking muy bueno, es un peleador con un boxeo súper técnico,
Y Danige es un brawler, es un peleador que se faja fácil, que tiene muchísimo corazón, que aquí ha demostrado que tiene un nivel altísimo, rankeado, con total merecimiento, y aquí consigue una finalización pues que me encanta, ¿no? Porque Danige es un luchador que a mí me tiene ganado, y desde que tomo esa pelea en corto aviso o en cortísimo aviso contra Diego López, pues a mí me conquistó, y es un luchador sobre todo con muchísimo corazón, muy buen tipo también, y aquí pues solventa la papeleta de enfrentarse a un rival tan largo con un boxeo tan bueno como el de Sean Butson. Además un rival que en este caso venía enrachado con muchísimas victorias consecutivas, que no perdía desde verano de 2020 ante Julián Erosa por darse, y una victoria muy importante para Danige, que corta de raíz la progresión de Butson y que le propina, pues creo que es la primera finalización por KO en su carrera, la segunda finalización en su carrera profesional, y por KO es la primera. Por lo tanto, mérito doble o triple para el bueno de Danige, que confirma que merece pues estar en este ranking, ¿no? En este top 15 del peso pluma, división en la cual pues se disputó, ¿no?, el cinturón en este mismo evento. Por lo tanto, aplausos para Danige, que es un luchador al que ya no solo aprecio yo, sino la gran mayoría del público, porque de verdad que es un ejemplo perfecto de lo que es un luchador de artes marciales mixtas, ya no solo en cuanto a estilos, en cuanto a nivel, sino en cuanto a corazón, en cuanto a coger la pelea cuando me llamen, sin importarme el rival, sin importarme que no tenga preparación, y la verdad que es muy meritorio, y es por supuesto para aplaudir. Dejando ya a un lado las preliminares, que no podían acabar de mejor forma, pues toca analizar la cartelera principal, una cartelera principal que habría con el duelo de veteranos como son Dominic Reyes y Nikita Krylov. Dominic Reyes, ex campeón de este peso semipesado, y Nikita Krylov, pues un luchador con muchísima experiencia profesional, que volvía a la UFC, volvía a pelear tras prácticamente 2 años fuera del octógono, su última pelea contra Ryan Spann, al que finalizó por triángulo, y ahora pues se enfrentaba a un Dominic Reyes con la moral por las nubes, recuperado de esas derrotas contra Ryan Spann, contra Prohaska, contra Blachowicz, ya que venía de finalizar a Dustin Jacoby y a Anthony Smith. Pelea en la que partía como favorito Krylov, a pesar de ese layoff, ¿no?, de 2 años, sobre todo porque el ucraniano contaba con la baza del grappling. Si la pelea iba al suelo, toda la ventaja iba en favor del europeo. Dominic Reyes, la experiencia del ex campeón, un Dominic Reyes al que siempre se le recordará por haber ganado a Jon Jones de forma oficiosa. Para mí ganó esa pelea, esos 3 primeros asaltos, a pesar de que los jueces se la dieron a Jon Jones, lo que hubiera sido, ¿no?, de las carreras tanto de Jon Jones como de Dominic Reyes, en el caso de que los jueces hubieran valorado de forma justa esa pelea. Pero bueno, ya varios años después, me alegro por Dominic Reyes, porque aquí consiguió una finalización por un KO increíble en el ecuador del primer asalto, con una contra de izquierdas increíble, que conectaba limpio sobre Krylov, que lo mandaba a dormir, y en este caso pues sumaba otra finalización para un Dominic Reyes que parece, como he comentado, es que está viviendo una segunda juventud, y Nikita Krylov, que suma su 10ª derrota profesional, tampoco termina de afianzarse en la compañía el ucraniano, que en este caso pues suma 8 derrotas, 11 victorias. Futuro difícil de prever para Krylov, y Dominic Reyes pues no lo sé qué es lo que le espera ahora en el futuro. No sé si una revancha contra Prohaska, una revancha contra Jan Blachowicz, una revancha, bueno, Ryan Spann está ahora mismo arriba, está en el peso pesado y está más fuera que dentro, pero me alegro mucho por Dominic Reyes, que bueno, que como he comentado, pues finalizaciones, no pierde desde 2022, y me encantaría pues verlo pues pelear de nuevo ante un top 5 en este peso semipesado, ya que lo merece, ¿no?, por resultados, lo merece. Y me alegro mucho por él, la verdad, me alegro mucho por él, porque tuvo una etapa complicada, estuvo a punto incluso de retirarse, y es un luchador pues muy completo, con muchísima historia en la UFC. Y otro que apunta a hacer historia, veremos a ver si hacer mucha historia en la UFC, es el brasileño Jan Silva, que ayer sumó otra victoria más en UFC, otra victoria más profesional, otra finalización, ya que se impuso por nada más y nada menos que Ninja Choke
a Bryce Mitchell. Un Bryce Mitchell, ya sabéis, peleador con un suelo increíble. Peleador que dentro del octógono hay que tener en cuenta, pero luego fuera pues no deja de dejarnos declaraciones lamentables, súper desafortunadas sobre Hitler, terraplanista creo que también, o sea, ese el típico, como siempre he comentado, el redneck, ¿no? Norteamericano, ignorante, con muy poquita cultura y un luchador pues que cada vez que habla pues sube el pan, como quien dice. Aquí se enfrentaba a Jan Silva, peleador en auge, un luchador que, como comentaba, proviene del Fighting Nerds, que es posiblemente el mejor gimnasio ratio peleador estrella en ciernes del mundo. Y Jan Silva, pues muy cómodo desde el principio, con esa guardia karateca, pues tan característica de todos los luchadores del Fighting Nerds, muy similar a la de Conor McGregor. Piernas muy separadas, pateo, striking muy técnico, muy preciso, muy cómodo, controlando en todo momento el octógono, permitiéndose mirar a otras partes, dando show, dando espectáculo, eso que tanto gusta a la compañía, a Dana White, a nosotros, y aquí pues dominando a Bryce Mitchell de principio a fin, comiéndole la moral. Y en el segundo asalto, en el minuto 13:52, consiguiendo ese ninja choke, esa finalización. A puntito estuvo de finalizar a Bryce Mitchell al final del primer asalto, pero al final del segundo, pues se consiguió ese ninja choke, que no solo le valió para sumar una victoria más, sino también le valió para sumar un bono por finalización de la noche. 5 victorias ya en UFC para Jan Silva, todo finalizaciones. Ganó a Kevin Vallejos por decisión. Esa decisión, esa derrota de Kevin Vallejos ha envejecido como oro. Y en su debut a Westin Wilson le finalizó por KO. A Charles Jourdain, cuando sufrió un poquito en el primer asalto, le conectó un upper increíble. Luego obligó a que los médicos pararan la pelea frente a Drew Dober. Mersik Baghdasaryan también por KO o por Ground and Pound en el primer asalto. Y ahora Bryce Mitchell, posiblemente el mejor peleador al que se ha enfrentado en UFC, le mete o le encaja un ninja choke y suma pues su tercer bono consecutivo, que la verdad que es absolutamente increíble. Por lo tanto, estamos hablando ya de un peleador que es una realidad. Podemos decir lo mismo de Mauricio Ruffi, podemos decir lo mismo de Carlos Prates, podemos decir lo mismo de Caio Borrallo. Yo no sé qué toman en el Fighting Nerds, no lo digo con doble sentido, de verdad que no sé qué es lo que hacen, porque es increíble el nivel que tienen estos peleadores. Bruna Brasil también comparte campamento con ellos, pero no tiene un nivel tan alto, por así decirlo, no está al nivel de estos 4 peleadores masculinos. Olesiejczuk pasó por su gimnasio y ha ganado a Cedric Dumas en el primer asalto, por lo tanto yo no sé qué campamento, qué estrategia siguen, qué método siguen, pero lo que está claro es que el Fighting Nerds no solo es el mejor gimnasio de Brasil con diferencia, sino que también pues tiene en cuanto a ratio, ¿no? En cuanto a media, a los mejores peleadores en UFC en comparación con el resto, por encima del Strength Couture, por encima del American Top Team, por encima de los Shootebox. Para mí es increíble lo que está consiguiendo el Fighting Nerds, que por cierto pues en el próximo evento de UFC, en el UFC de Kansas, pues tendremos a Carlos Prates, otra estrella que ha parido el Fighting Nerds de Brasil. El futuro de Jan Silva, el techo, no lo sé. Yo creo que está para pelear con un top 5 y veremos a ver qué es lo que ocurre, pero yo sí veo aquí madera de futuro campeón o de al menos de un contendiente muy serio a este cinturón que dejó vacante Ilia Topuria. Luego, también pelea del peso pluma de las 145 libras. Tuvimos enfrentamiento entre Jair Rodríguez y el ex campeón de Bellator, Patricio Pitbull. Patricio Pitbull, los que escuchasteis el último programa, ya sabéis lo que me gusta a mí este luchador, auténtica leyenda de Bellator, el mejor peleador posiblemente en la historia de Bellator, campeón de las 135, también de las 145 libras. Nos ha regalado peleas y finalizaciones espectaculares. Firmó por UFC tras dejar o rescindir el contrato con PFL, con Bellator, y aquí pues tenía la complicada papeleta de enfrentarse a un experimentado Jair Rodríguez en Miami, en la cartelera principal. No sé si los nervios pesaron, si Jair Rodríguez ahora mismo está en un nivel muy alto en comparación con Pitbull, es posible, pero aquí no hubo color. Jair Rodríguez dominó la pelea de principio a fin,
auténtica masterclass de derribos, de striking, de velocidad, de inteligencia, ya que dominó a Patricio Pitbull de principio a fin, conectó los golpes más importantes, varios knockdowns, dominó también a Pitbull en el suelo, neutralizó al brasileño, que suma pues una de las derrotas más contundentes en su carrera, más allá de las finalizaciones que ha sufrido, y una victoria de mérito para Yair Rodríguez, que como ya comenté, no le tengo el mismo cariño que a Patricio Pitbull, pero sí que valoro pues su estilo, su espectacularidad, su taekwondo, ¿no? Como es taekwondista que he sido, de primerísimo nivel, el taekwondo de Yair, no el mío, y victoria importante para Yair, que en este caso pues le propina un correctivo importante a Patricio Pitbull, sobre todo correctivo moral, ¿no? Porque dominó la pelea de principio a fin, no le dio ningún tipo de alternativa. Se repone también de esas 2 derrotas por finalización ante Brian Ortega y Alexander Volkanovski, y suma pues una victoria muy importante que le va a ayudar a seguir creciendo la división. Solo tiene 32 años el mexicano, y vamos a ver, ¿no?, cuál es el futuro de Yair Rodríguez. Vamos a ver cuál es el siguiente emparejamiento de Yair, top 5, top 10. Habrá que esperar pues a los próximos meses. Luego, en la pelea coprincipal de la noche, la primera pelea 5 asaltos, tuvimos el enfrentamiento entre Michael Chandler y Paddy Pimblett, un enfrentamiento que prometía ser lo más destacado de la noche. No decepcionó, aunque sí que es cierto que Michael Chandler, que en este caso partía como ligero no favorito, pues no supo encontrar el tiempo, o el tempo por así decirlo, no supo controlar a Paddy Pimblett y fue dominado en todo momento prácticamente por el inglés, en una pelea en la que Paddy Pimblett se mostró muy serio, dominando a Michael Chandler arriba, controlándolo en el suelo, desgastando muchísimo al norteamericano, y finalmente pues finalizándolo en el tercer asalto por KO, tras una posición de montada muy dominante en el suelo. Michael Chandler, cierta decepción, al menos para mí, sobre todo porque contaba con esa experiencia en Bellator, en UFC, de haberse enfrentado a los mejores. Físicamente es un portento, es brutal, ¿no? Siempre va a buscar la finalización, y creo que eso le iba a servir para hacer daño a Pimblett en los primeros asaltos. Tampoco me esperaba que Pimblett se mostrara también en cuanto a cardio en los primeros minutos. Desgastó muchísimo a Michael Chandler, que el segundo asalto ya lo comenzaba con la cara absolutamente roja. Sí que es cierto que esto es habitual en Chandler, que a pesar de mostrarse muy fatigado, no habría ningún problema, no hubiera tenido ningún problema a la hora de enfrentarse a Pimblett en una pelea a 25 minutos, o si se hubiera alargado yo creo que hubiera plantado cara a Pimblett. Pero creo que Pimblett sorprende a muchos, a pesar de partir aquí como favorito, por la forma en la que se ha enfrentado a Chandler, con esa versión no tan madura de sí mismo, y sobre todo pues controlando la distancia, haciendo uso de su ventaja física, llevando al suelo a Chandler, buscando posiciones de dominación, buscando la finalización, y finalmente consiguiéndola tras hacer muchísimo daño a Chandler en el tercer asalto. Yo esperaba mucho más de Chandler, yo apostaba por Chandler en esta pelea, en este combate. Decepción, Michael Chandler suma ya pues su derrota número 10 como profesional. En UFC pues solo 2 victorias, 5 derrotas, se pone ya con 3 derrotas consecutivas. Muy atrás queda esa victoria contra Tony Ferguson en mayo de 2022, por lo tanto pues se le pone complicado a Chandler, que sí que es cierto que va a seguir peleando en UFC hasta que él quiera, porque es un ídolo, ¿no?, para la afición, pero poco a poco se empieza a derrumbar, ¿no?, ese castillo, ¿no?, o esa percepción que teníamos de Michael Chandler. La edad, el castigo, todo ello pues puede influir. Hay que recordar que tiene 38 años, que va a cumplir 39 este año, bueno, este mismo mes, y bueno, una lástima que se ha finalizado de esta forma ante Paddy Pimblett en una pelea en la que esperábamos mucho más del norteamericano. El futuro de Paddy Pimblett, pues no lo sé. Sí que es cierto que la UFC le ha estado poniendo emparejamientos muy favorables. Ya lo comenté en el último programa, que todos los emparejamientos que la UFC le ha puesto desde el principio por estilo eran muy favorables a Pimblett. Tarde o temprano, si sigue ganando, no queda otra que enfrentarle a un rival complicado. No quiere decir esto que Chandler no sea complicado, pero quiero decir un emparejamiento no favorable para el inglés. Pero lo que está claro es que pues tanto la victoria contra Bobby Green como esta frente a Chandler demuestran que Pimblett no es tan malo como algunos creíamos, o no tiene un nivel
tan bajo o no está tan sobrevalorado como algunos creíamos. Que sí que es cierto que cuando llegó, pues sobre todo después de su primera victoria contra Luigi Vendramini, con quien sufrió muchísimo en los primeros minutos, solo hay que recordarlo, podéis ver esa pelea y ver lo mal que lo pasó Pimblet en el primer asalto, creo que incluso fue noqueado. Pero sí que está claro que a medida que han ido pasando los combates, sobre todo en estas dos últimas peleas, pues se ha visto una visión, o una versión, mejor dicho, de Pimblet mucho más madura, aprovechando bien sus cualidades y dominando en el terreno donde él suele dominar, que es en el suelo, y donde ha conseguido pues la mayoría de las finalizaciones en UFC o en su carrera en Cage Warriors. El futuro de Pimblet, bueno, está por ver, pero va callando también bocas y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con él, porque sí que está claro que está a una victoria más o a 2 victorias más a lo sumo de disputar el cinturón. Por lo tanto, vamos a esperar que lo mismo el enfrentamiento entre Pimblet y Topuria no está tan lejos de lo que pensamos, o de lo que yo al menos pensaba. Ya en la pelea principal, pues aquí teníamos a ex rival de Topuria, Alexander Volkanovski, ex campeón del peso pluma de la UFC, enfrentándose a Diego López, el brasileño, en este main event en el UFC de Miami, UFC 314, cinturón vacante del peso pluma, cinturón que dejó vacante por decisión propia Ilia Topuria, y cinturón que pues quería volver a tener en su cintura Alexander Volkanovski, y Diego López pues que quería dar la sorpresa para hacerse por primera vez con un título de UFC. Pelea que no sorprendió a nadie, que fue posiblemente la mejor de la noche, con muchísimas alternativas, pelea que fue a la decisión, pelea en la que Diego López estuvo cerquita de vencer a Volkanovski, sobre todo en el segundo asalto, que prácticamente el oceánico fue salvado por la campana, pero como ya comenté en el último programa, a medida que fueran pasando los asaltos, el australiano iba a ir imponiendo su ritmo, su distancia, su cadencia de golpes, su jab sobre Diego López, que es sobre todo un grappler con mucha potencia arriba. Por supuesto, López podía cazar a Volka en cualquier momento. Lo hizo en el segundo asalto al final y, como he comentado, pues le salvó la campana a Alex. Pero en el resto de asaltos, para mí, dominación absoluta de Volkanovski, controlando el ritmo, controlando el volumen, sabiendo mantener muy bien la distancia ante un luchador grande como López, que es verdad que mostró un cardio muy bueno, pero para mí fue un 49-46 para Volkanovski. Primer asalto, tercero, cuarto y quinto para el australiano, y el segundo para Diego López. Sí que es cierto que fue una pelea que, aunque para mí ganó claramente Volkanovski, fue cerrada. Eso es cierto. Le puedes dar algún otro asalto a Diego López. El primero es verdad que se lo puedes dar. El tercero casi que también. Pero más allá de eso, para mí, auténtico, no recital, porque no fue una dominancia absoluta, pero sí que fue un recital de un luchador que venía de caer 2 veces de forma consecutiva y de forma pues muy dolorosa. La primera contra Islam Makhachev por una patada alta increíble en el primer asalto, a un Makhachev al que pudo ganar en su primer enfrentamiento, y luego contra Topuria defendiendo su cinturón, el cinturón de su categoría, de su peso natural, en el segundo asalto, algo que no se había visto pues ocurrir en Volkanovski nunca había perdido en las 145 libras, y aquí perdió, y de qué forma, contra Ilia Topuria, el hispano-georgiano. Mentalmente muy complicado, mucho trabajo mental. Él ya comentó que tuvo bastantes problemas con el alcohol, que se llegó a obsesionar, que tuvo una etapa muy mala que le afectó sobre todo en la pelea contra Makhachev. Luego tuvo un campamento más normal frente a Topuria, pero es cierto que tuvo la mala suerte de enfrentarse al mejor peleador libra por libra actualmente de la UFC, que es Ilia Topuria, y sufrir esa derrota por KO, que luego, pues si lo comparas con el emparejamiento entre Holloway y Topuria, pues tampoco envejeció tan mal, ya que es un auténtico animal. Ilia Topuria a las 145 libras no tiene ningún rival ni nadie que se le pueda acercar. Y ahora pues tenía la complicada papeleta de tener la presión del ex campeón en esta división, enfrentarse a un Diego López enrachado, a un Diego López más grande, potente, con una racha de victorias, como comentaba, de 5, con la motivación de convertirse en campeón de la UFC, con el apoyo de la compañía, ya que Diego López es un luchador que por estilo encanta
a Dana White y al resto de matchmakers de la UFC. Por lo tanto, teníamos aquí a un peleador en claro ascenso con un peleador que quizás no está en declive, pero sí estancado. Un peleador al que no le quedan tampoco muchos combates, como es Volkanovski, 36 años, cumple 37, viene de 2 derrotas por KO que al final acortan más todavía tu carrera, y aquí pues supo imponer su ritmo de nuevo, controlar el combate, aunque obviamente con las complicaciones, ¿no? que al final pues tiene que enfrentarse a un peleador como Diego López, potentísimo, como ya tantas veces he comentado. Y la verdad que muy meritoria esta victoria de Volkanovski, para mí recital, a pesar de ser una pelea cerrada. Yo esperaba esto mismo, yo esperaba una victoria de Volkanovski en una pelea cerrada. Ganó 4 asaltos en mi opinión, perdió uno en el que estuvo a punto de ser finalizado, pero una pelea muy seria, una papeleta muy importante la que tenía Volkanovski, y ha sabido pues tirar de esa veteranía, de esa experiencia del ex campeón, hacerse de nuevo con el cinturón del peso pluma y convertirse para mí en el mejor peleador de esta división en la historia de la UFC. Para mí es el GOAT del peso pluma de la UFC. No me importa la derrota con Topuria, hay que tener en cuenta todo, ¿no? Todo el background de Volkanovski en la división, y es un triunfo súper importante, un triunfo que le va a llenar de moral, de confianza, que le va a servir para, pues en este caso, tener unos meses de buen retiro, de descanso, que también se lo merece el bueno de Volkanovski, un peleador que cae súper bien, uno de los mejores tipos de la compañía, que cuenta con el apoyo prácticamente de todo el amante de las artes marciales mixtas, y me alegro muchísimo por él porque es un peleador que a mí me encanta. Me dolió mucho verle caer no solo contra Makhachev, sino también contra Topuria, a pesar de que iba claramente con el español. Y ahora pues eso, se merece un descansito y se merece pues decidir qué ocurre con el cinturón, si se enfrenta a Diego López, revancha inmediata, si por contra le da la oportunidad la UFC al peleador que anteriormente había vencido a Diego López, que es Movsar Evloev, que viene de ganar a Aljamain Sterling. Muchas opciones en esta división, una división que ya no cuenta con el mejor peleador de la categoría, que es Topuria, por lo tanto se abren muchas opciones, ¿no? De cara al futuro, y sobre todo teniendo en cuenta que Volkanovski no va a ser campeón durante los próximos 2-3 años. Yo calculo que va a tener 1-2 defensas exitosas a lo sumo, pero creo que ya llegará un punto en el que tenga que o retirarse o subir de división o perder, ¿no? Porque al final vienen empujando a los jóvenes desde abajo y hay mucha competencia. Y hablando de competencia, además en esta división del peso pluma, tengo que comentar pues una noticia que además se hizo pública justo cuando publiqué el programa anterior, por lo tanto es que no me dio tiempo a analizarlo ni comentarlo, me dio rabia, incluso me planteé hacer un programa específico extra para analizar esto, pero luego analicé en frío y me di cuenta de que tampoco era para publicar, ¿no? Un extra o una pildorita sobre ello, porque no pasaba nada por esperar unos días a la publicación de este programa para comentarlo. Y es que Aaron Pico, ex peleador de Bellator, de PFL, ha fichado por UFC. Aaron Pico, no sé si lo conocéis, los que seguís las artes marciales mixtas internacionales o habéis estado siguiendo Bellator en los últimos años, sabréis que es uno de los nombres más destacados de esta división, un wrestler con un nivel de grappling altísimo, con un boxeo súper técnico y muy potente, con capacidad de finalización en todas las áreas, tanto arriba con su boxeo como abajo con su buen grappling. Un luchador que llega a la UFC tras ganar 3 peleas consecutivas en Bellator. Es cierto que perdió contra Jeremy Kennedy, pero fue una lesión que le obligó a retirarse. Pero es un luchador, al fin y al cabo, de estos que gustan a la compañía, porque siempre busca finalizar, siempre va hacia adelante, y a mí me encanta, la verdad que a mí me encanta, me parece súper completo, me parece un fichajazo para la UFC, solo 28 años que tiene Aaron Pico, y se rumoreó incluso, no sé si todavía es oficial, bueno, oficial entiendo que no, pero no sé si está tan cerrado como se hizo, que parece que se iba a enfrentar a Movsar Evloev. Parece que iba a llegar a la UFC también por todo lo alto, como el resto de sus compañeros, Patricio Pitbull, el propio Michael Venom Page, y aquí se iba a enfrentar a un rankeado como Movsar Evloev. No sé qué de cierto hay en esto, para mí sería una pelea increíble, creo que Aaron Pico tiene cualidades para vencer a cualquier peso pluma de la UFC. Obviamente pues lo tendría complicado contra un Diego López, un Volkanovski, el propio Movsar Evloev, pero creo que es un peleador súper completo.
si es desconocido por alguno de los que estáis escuchando este programa, en cuanto veáis cómo pelea, vais a daros cuenta de su nivel. Tiene también, entrena también en un buen gimnasio, como es el Jackson Wing, con compañeros pues de la talla de Carlos Condit, de Diego Sánchez, Diego Brandao, John Jones. Por lo tanto, pues hablamos de un luchador joven, experimentado, con buen boxeo, con capacidad de finalización arriba, con buen grappling, muy fuerte, buen wrestling, espectacular. Por lo tanto, es lo que la UFC necesita y es un fichajazo increíble que ha hecho Dana White y su equipo. Vamos a ver si finalmente pelea en las 145 libras o en el peso ligero. Si se iba a enfrentar a Mopsar, pues sería en el peso pluma. Él es verdad que en la última pelea se enfrentó a Henry Corrales en el ligero. También es cierto que Corrales tomó la pelea en corto aviso y además llegó muy pasado de peso. Yo apuesto a que directamente llegará al peso pluma de la UFC. No creo que tenga ningún problema para cortar peso. Y hay que ver pues qué rival le pone la compañía. Si le pone a Movsar Evloev, que sería muy complicado para Pico. Pico partiría ahí como no favorito. O le da un emparejamiento un poquito más factible, más asequible, para que empiece con buen pie este peleador que va a dar de qué hablar en la compañía. Acordaos que va a dar de qué hablar. Ya comenté con Michael Venom Page cuando fichó por la UFC que iba a ganar muchos combates, que iba a dar espectáculo, y Aaron Pico va a hacer lo mismo. Va a dar espectáculo, va a ganar muchos combates. Llega en una edad perfecta, a diferencia de Pitbull y de MVP. Por lo tanto, me alegro muchísimo por Pico, que es uno de mis peleadores favoritos de Bellator. Y en cuanto a nivel, es de lo más destacado que ha tenido Bellator en los últimos años. Otra noticia que también pues, se ha publicado en los últimos días y que afecta directamente a un peleador español, que en este caso es Cebensui Ruiz, es que se ha confirmado que Cebensui Ruiz entra de nuevo en el torneo de PFL, en este caso pues estas eliminatorias, ¿no? Como comentaba antes, este playoff, nuevo formato que tiene la compañía, y se va a enfrentar al francés Asael Ayu, un kickboxer también con un muy buen grappling, un rival complicadísimo. Creo que es el mejor rival al que se ha enfrentado Cebensui Ruiz en toda su carrera. Y en principio pues se medirá al francés a finales de mayo en el Accor Arena, el antiguo París-Bercy. Papeleta complicadísima, de verdad. Asael Ayu es muy bueno. Ojalá gane Cebensui, pero va a estar complicado, ¿eh? Aviso ya que va a estar complicado. Cuando llegue la previa de ese evento lo analizaré pues en profundidad, pero va a estar muy complicado porque es muy bueno Asael Ayu, y sobre todo contando con el apoyo del público local, pues lo va a tener mucho más complicado, ya que cuando peleas fuera de casa contra un público que está a favor de tu rival, pues tienes que hacer el doble prácticamente que tu rival para conseguir la victoria, si es que no lo finalizas. Y Asael Ayu es difícil de finalizar. Analizadas ya estas últimas noticias y también los últimos eventos, toca ver un poquito lo que nos espera en esta próxima semana, en esta nueva semana de abril. Entramos ya en el Ecuador del mes, en esta primavera tan bonita, ¿no? Sobre todo con tanto evento de artes marciales mixtas, con tan buen tiempo. Y una semana en la que no va a haber UFC. UFC se toma un descanso en esta Semana Santa y volverá la semana que viene. En su lugar, pues vamos a tener PFL, vamos a tener LFA y vamos a tener también Cage Warriors. Los eventos de PFL y LFA el viernes y Cage Warriors el sábado. Por lo tanto, podemos tener un fin de semana muy, muy entretenido. PFL, por ejemplo, pues nos va a traer, como era de esperar, su tercera ronda de este torneo. Un evento que va a tener como pelea principal el enfrentamiento entre Impa Kasanganay y Fabián Edwards, el hermano de Leon Edwards. También vamos a contar con eliminatorias de muy buen nivel. Por ejemplo, pues Dalton Rosta, que se va a enfrentar al ex campeón de PFL Sadibou Sai. Gatsi Rabadanov, que se va a enfrentar al ex UFC Mardi Akiese. Un peleón auténtico entre J.J. Wilson, que es uno de los luchadores que más me han gustado de estos últimos años en Bellator, que se va a enfrentar a Max Burnell. Joe Silveira se va a enfrentar al veterano Mike Shipman. Clay Collard frente a Alfie Davis es un emparejamiento que puede considerarse tapado. Alfie Davis karateca y Clay Collard boxeador. Murat Ramazanov, que se va a enfrentar a Aaron Jeffery, otro peleón increíble. El ex UFC también, Nick Maximov, pupilo de los hermanos Díaz, se va a enfrentar a Khalid Murtazaliev. Y en principio, en la primera pelea de la noche, Bren Primus, que se va a enfrentar al brasileño Vinicius Sensi.
Por lo tanto, evento interesante, evento con mucho nivel en todos sus combates. Desde el principio creo que, bueno, el primer combate Primus contra Sensi, en principio es el menos llamativo, pero luego pues puede sorprender. Pero luego, desde el Murtazaliev en Maximov hasta el último, que es Kazanganay contra Edwards, muy, muy interesantes todos. Luego también vamos a tener en esa madrugada LFA, evento que se va a desplazar a Sioux Falls, en Dakota del Sur, que van a protagonizar Richie Lewis y Richie Miranda por el cinturón del peso ligero. Un duelo entre un peleador invicto como es Richie Lewis y un peleador prácticamente invicto como es Richie Miranda, solo una derrota en 11 peleas profesionales. Un Miranda que perdió precisamente ante Keegan Genrich, que es el que ha perdido en el último evento de LFA contra Levosnoyani. Se repuso de esta derrota con 4 victorias consecutivas y ahora pues se enfrenta al complicadísimo Richie Lewis, que en el caso de conseguir una victoria aquí, pues yo creo que directamente va a dar el salto a la UFC o se va a asegurar pues su sitio en el Contender Series. Richie Miranda, lo mismo. Creo que si gana o incluso si pierde, se puede pues ganar un sitio ahí en el Contenders, porque son dos peleadores con un récord muy llamativo y son dos peleadores de muy buen nivel. Luego, pues en este evento del FA también vamos a contar con la participación de Mitchell McKee, que es un prospecto también muy importante y a tener en cuenta, debería ganar claramente. Bryce Logan, que se va a enfrentar al Andrew Ward en la cartelera principal y también va a ser un combate súper bueno. Cristian Natividad, el hermano de Kevin, invicto con un 6-0, se va a enfrentar al también invicto Mika Hoss. Y una cartelera interesante. Jordan Oliver, por ejemplo, también estoy viendo aquí que participa en las preliminares. Jordan Oliver es un wrestler de primerísimo nivel con un récord 2-0 en peleas profesionales. Peleó en Bellator y peleó también en PFL y aquí pues se realiza su primer combate en LFA. Y una cartelera interesante, sobre todo ese primer combate, el principal entre los dos Richie Lewis y Richie Miranda. El sábado vamos a tener Cage Warriors, que se desplaza a Escocia, a Glasgow, con un evento plagado de peleadores escoceses. Creo que hay participación escocesa en el 99% de los combates. Muchísimas peleas por lo que veo aquí, 16. Y sobre todo, pues el combate principal, Sean Clancy Jr., que se va a enfrentar a Ítalo Gómez. Ítalo Gómez conocido por participar en LFA, un peleador muy a tener en cuenta. Por ejemplo, pues en LFA 132 se impuso a Melquizael Costa, que viene de ganar a Cristian Rodríguez en UFC. Un evento que también va a contar con la participación de Chris Vanguard, una incógnita absoluta, la verdad, de Chris Vanguard. Las últimas peleas me han dejado una sensación muy mala. Vamos a ver si aquí, frente a su público y frente a un luchador de bajo nivel como es el lituano Arturs Lisans, puede conseguir otra victoria. En principio sí, es un emparejamiento hecho para que gane fácil. Aidan Steven, que va a enfrentarse a Jordi Bakes en la pelea coprincipal. Y sobre todo, pues mucha participación escocesa y más allá pues del combate principal entre Sean Clancy Jr. e Ítalo Gómez, pues tenemos la pelea de Chris Vanguard y también pues el combate entre Rhys McEwan y Wesley Maya, que puede ser también lo más destacado de la cartelera principal. Esto es un poquito, grosso modo, lo que vamos a tener en esta semana ausente de UFC. Como comentaba, UFC se toma un descanso en esta Semana Santa y regresará el sábado 26 de abril con el evento UFC Kansas City, que va a enfrentar a Ian Garry y a Carlos Prates, una pelea que prácticamente pues le va a valer a alguno de ellos para hacerse seguramente con la posición número 1 de contendiente al título del cinturón que actualmente posee Belal Muhammad. El análisis de este evento de UFC Kansas, por supuesto, en el próximo programa, donde analizaremos en profundidad los emparejamientos de esta cartelera, una cartelera bastante interesante, con muy buenos combates. El principal, por supuesto, el mejor de todos, pero tendréis que esperar unos días hasta el próximo programa, que creo que va a ser ya el programa número 30, para pues escuchar la mejor previa de este evento. Por lo tanto, muchísimas gracias de nuevo por haber escuchado 4 onzas. Muchísimas gracias por dedicarme estos minutos o dedicar al programa esos minutos tan valiosos que tenéis en vuestro día, en vuestra semana. Como ya sabéis, una suscripción, un like, un comentario ayuda muchísimo. Que tengáis muy buena Semana Santa. Nos vemos el próximo fin de semana. Vivan las artes marciales mixtas.